Bienvenidos a la quinta parte del audiobiografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga, parte 5. En otro libro, Teachings of Lord Chaitanya, hemos presentado otras conversaciones de Srila Ramananda Roy con el Señor. Al final de este encuentro, el Señor le aconsejó a Sri Ramananda Roy que se retirara de su puesto y fuera a Puri, para que así pudieran vivir juntos y disfrutar de una relación trascendental. Algún tiempo después, Sri Ramananda Roy se retiró del servicio del gobierno, obtuvo del rey una pensión y regresó a su residencia en Puri, donde se desempeñó como uno de los devotos más íntimos del Señor. En Puri había otro caballero de nombre Sikimaiti, que también era un confidente como Ramananda Roy. Ahí, con 3 o 4 compañeros, el Señor solía sostener conversaciones íntimas acerca de los valores espirituales, y de esa forma pasó 18 años en trance espiritual. Sus conversaciones fueron apuntadas por su secretario privado, Sri Damodar Goswami, uno de los 4 devotos más íntimos que tenía. El Señor viajó extensamente por toda la parte sur de la India. El gran santo de Maharashtra, conocido como Sant Tukarama, también fue iniciado por el Señor, después de lo cual Sant Tukarama inundó toda la provincia de Maharashtra con el movimiento de Sankirtana, y el flujo trascendental aún continúa desplazándose por la parte sudoccidental de la gran península indostánica. En el sur de la India, el Señor excavó 2 obras literarias muy importantes y antiguas, el Brahma Samhita y el Krishna Karnamitra. Estos 2 valiosos libros son estudios autorizados para la persona que se encuentra en la línea devocional. Después de su recorrido por el sur de la India, el Señor regresó a Puri. A su regreso a Puri, todos los devotos del Señor que estaban ansiosos recobraron la vida, y el Señor permaneció allí, exhibiendo pasatiempos continuos de sus percepciones trascendentales. El incidente más importante que tuvo lugar durante esa época lo constituyó una audiencia que le concedió al rey Pratraparudra. El rey Pratraparudra era un gran devoto del Señor, y él se consideraba a sí mismo uno de los sirvientes del Señor, encargado de barrer el templo. Esa actitud sumisa del rey fue muy apreciada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. El rey le pidió tanto al Bhattacharya como al Raya que organizaran su encuentro con el Señor. Sin embargo, cuando esos 2 firmes devotos le hicieron la petición al Señor, este rehusó categóricamente complacer el pedido, aun a pesar de haber sido presentado por asociados personales tales como Ramananda Roy y Sarvabhauma Bhattacharya. El Señor sostuvo que es peligroso para un sannyasi tener contacto íntimo con mujeres y con hombres mundanos que solo piensan en dinero. El Señor era un sannyasi ideal. Ninguna mujer podía acercársela al Señor, ni siquiera para ofrecerle respetos. Los asientos de las mujeres se acomodaban muy lejos del Señor. Como maestro y acharya ideal, él era muy estricto en las labores rutinarias de un sannyasi. Aparte de ser una encarnación divina, el Señor observó un comportamiento ideal como ser humano. Su conducta para con otras personas también estaba por encima de toda sospecha. En sus tratos de acharya era más severo que el trueno y más suave que la rosa. Uno de sus asociados, Haridas, el menor, cometió el gran error de mirar lujuriosamente a una joven. El Señor, siendo la superalma, pudo detectar esa lujuria que había en la mente de Haridas al menor, quien de inmediato fue apartado de su compañía y nunca más fue aceptado de nuevo. Aun a pesar de que el Señor se le imploró que excusara a Haridasa por el error, Haridasa el menor se suicidó posteriormente por encontrarse separado de la compañía del Señor, y la noticia del suicidio le fue debidamente relatada al Señor. Este no había olvidado la ofensa ni siquiera en ese momento, y dijo que Haridasa había encontrado de manera justa el castigo apropiado.
En lo referente a la disciplina y a los principios de la orden de la vía de la renuncia, el Señor transigía en lo más mínimo, y en consecuencia, aunque sabía que el rey era un gran devoto, rehusó verlo, únicamente porque este último era un hombre de dinero. Con este ejemplo, el Señor quiso hacer énfasis en el comportamiento adecuado de un trascendentalista. El trascendentalista no tiene nada que ver con mujeres ni dinero, siempre debe abstenerse de esa clase de relaciones íntimas. Sin embargo, el rey fue favorecido por el Señor en virtud de un plan experto que los devotos elaboraron. Esto significa que el amado devoto del Señor puede favorecer a un neófito de forma más magnánima que el Señor. Por consiguiente, los devotos puros nunca cometen una ofensa a los pies de otro devoto puro. Una ofensa que se haga a los pies del otro del Señor es a veces excusada por el misericordioso Señor, pero una ofensa a los pies de un devoto es muy peligrosa para aquel que verdaderamente quiere progresar en el servicio devocional. Mientras el Señor permaneció en Puri, miles de devotos suyos solían ir a visitarlo durante el festival de carrozas, el Ratayatra de Yagana, y durante el festival de carrozas, la limpieza del templo Gundicha, bajo la supervisión directa del Señor. Era una función importante en Puri. El movimiento de Sankirtana en congregación que el Señor dirigía constituía para las masas una exhibición única en su género. Esa es la manera de transformar la mente de las masas y dirigirla hacia la iluminación espiritual. El Señor inauguró ese sistema de Sankirtana en masa y los líderes de todos los países pueden sacar provecho de este movimiento para mantener a las masas en un estado puro de paz y amistad entre los unos y los otros. Esta es la exigencia que tiene ahora la sociedad humana actual en todas partes del mundo. Después de algún tiempo, el Señor partió de nuevo en su gira hacia el norte de la India y decidió visitar Brindávana y sus alrededores. Él atravesó las selvas de Yarikanda, Madhya Bharata, y todos los animales salvajes también se unieron a su movimiento Sankirtana. Los tigres, los elefantes, osos y venados salvajes, todos juntos acompañaron al Señor y el Señor los acompañó en el Sankirtana. Con esto, Él demostró que mediante la propagación del movimiento de Sankirtana, canto y glorificación del nombre del Señor, hasta los animales salvajes pueden vivir en una atmósfera de paz y amistad, así que con mucha más razón pueden hacerlo hombres que se supone que son civilizados. Ningún hombre del mundo rehusará unirse al movimiento de Sankirtana. Además, el movimiento de Sankirtana del Señor no está restringido a ninguna casta, credo, color o especie. He aquí la evidencia directa de su gran misión. Él permitió incluso que los animales salvajes participaran en su gran movimiento. En su camino de regreso a Brindávana, el Señor llegó primero a Prayaga, donde se encontró con Rupa Goswami y su hermano menor, Anupama. Luego bajó hasta Benares durante 2 meses. Instruyó a Sri Sanatana Goswami en lo referente a la ciencia trascendental. Las instrucciones que le dio a Sanatana Goswami constituyen en sí una larga narración y aquí no es posible hacer la presentación completa de ellas. Las ideas principales se dan a continuación. Sanatana Goswami, anteriormente conocido como Sakara Malika, estaba al servicio del gabinete del gobierno de Bengala, bajo el régimen de Nawab Hussain Shah. Él decidió unirse al Señor y en consecuencia se retiró del servicio. Cuando el Señor llegó a Varanasi, en su camino de regreso a Brindávana, fue huésped de Sri Tapana Misra y Chandrasekhara, y era asistido por un brahmana de Maharashtra. En esa época, Varanasi estaba dirigida por un gran sanyasi de la escuela Mayavada, de nombre Sripada Prakashananda Saraswati. Mientras Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en Varanasi, la gente en general se sentía más atraída por él debido a su movimiento de Sankirtana masivo. A donde quiera que iba de visita, especialmente cuando iba al templo Vishwanatha, miles de peregrinos lo seguían. A algunos lo atraían sus características corporales y a otros lo atraían sus melodiosos cantos de glorificación al Señor.
Los sannyasis mayavadis se llamaban entre sí Narayana. Varanasi aún estaba inundada de muchos sannyasis mayavadis. Algunas personas que vieron al Señor en su grupo de Sankirtana consideraron que de hecho era Narayana, y este informe llegó hasta el lugar en que se encuentra el gran sannyasi Prakashananda. En la India siempre existió una clase de rivalidad espiritual entre la escuela Mayavada y Bhagavata. Por eso, cuando Prakashananda le llegaron las noticias acerca del Señor, se enteró de que este era un sannyasi Vaisnava y por siguiente minimizó el valor del Señor ante aquellos que lo trajeron las noticias. Él menospreció las actividades del Señor porque éste predica el movimiento de Sankirtana, que en su opinión no era más que un sentimentalismo religioso. Prakashananda era un estudiante profundo del Vedanta y le aconsejó a sus seguidores que le prestaran atención al Vedanta y que no participaran en el Sankirtana. A un devoto brahmana que se había convertido en devoto del Señor no le gustó la crítica que hizo Prakashananda y fue a expresarle sus sentimientos al Señor. Él le contó al Señor que cuando proporcionó su nombre ante el sannyasi Prakashananda, este criticó muy duramente al Señor. Aunque el brahmana oyó a Prakashananda pronunciar varias veces el nombre de Chaitanya, el brahmana estaba asombrado de ver el sannyasi Prakashananda no podía vibrar el sonido Krishna ni siquiera una vez, si bien pronunció el nombre Chaitanya varias veces. Sonriendo, el Señor le explicó al devoto brahmana por qué el Mayavadi no pudo pronunciar el santo nombre de Krishna. Los Mayavadis son ofensores a los pies del loto de Krishna, aunque siempre pronuncian Brahma, Atmao, Chaitanya, etc. Y debido a que son ofensas a los pies del loto de Krishna, de hecho, no pueden pronunciar el santo nombre de Krishna. El nombre Krishna y Krishna, la personalidad de Dios, son idénticos. En el reino absoluto no hay diferencia entre el nombre, la forma o la persona de la verdad absoluta, debido a que en la esfera absoluta todo es bienaventuranza trascendental. Para la personalidad de Dios Krishna no hay diferencia entre el cuerpo y el alma, así pues, Él es diferente de la identidad viviente, la cual siempre es diferente de su cuerpo externo. Debido a la posición trascendental de Krishna, al profano le es muy difícil conocer verdaderamente a la personalidad de Dios Krishna, su santo nombre y fama, etc. Su nombre, fama, forma y pasatiempos son todos una única y misma identidad trascendental y no pueden ser conocidos mediante el uso de los sentidos materiales. Las relaciones trascendentales que se observan en los pasatiempos del Señor son la fuente de aún mucha más bienaventuranza de la que se puede experimentar mediante la percepción del Brahman o por volverse uno con el Supremo. De no haber sido así, aquellos que ya están situados en medio de la dicha trascendental de Brahman no habrían sido atraídos por la dicha trascendental de los pasatiempos del Señor. Después de esto, los devotos del Señor organizaron una gran reunión a las que invitaron a todos los sannyasis, incluyendo al Señor y a Prakashananda Saraswati. En esa reunión los 12 eruditos sostuvieron una larga conversación acerca de los valores espirituales del movimiento de Sankirtana y a continuación se presenta un resumen de ello. Prakashananda, el gran sannyasi Mayavadi, le preguntó al Señor cuál era la razón de que él preferiría el movimiento de Sankirtana al estudio del Vedanta Sutra. Prakashananda dijo que es deber de un sannyasi leer el Vedanta Sutra. ¿Qué motivaba al Señor a entregarse al Sankirtana? Después de esa pregunta el Señor respondió de forma sumisa: me he entregado al movimiento Sankirtana y no al estudio del Vedanta porque soy un gran tonto. El Señor se presentó así como uno de los innumerables tontos de esta era que son completamente incapaces de estudiar la filosofía Vedanta. La participación de los tontos en el estudio del Vedanta ha causado muchísimos estragos en la sociedad. Así pues, el Señor continuó hablando, y debido a que soy un gran tonto, mi maestro espiritual me prohibió jugar con la filosofía Vedanta. Él dijo que era mejor que yo cantara el santo nombre del Señor, porque eso me liberaría del cautiverio material. En esta era de Kali, no hay otra religión más que la glorificación del Señor mediante el proferimiento de su santo nombre. Y ese es el mandato de todas las escrituras reveladas, y mi maestro espiritual me ha enseñado un sloka del Brahma Naradiya Purana.
Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Kalo Nastieva, Nastieva Gatira Nyata. Así que siguiendo la orden de mi maestro espiritual, yo canto el santo nombre de Hari y ahora estoy loco por este santo nombre. Siempre que profiero el santo nombre me olvido por completo de mí mismo y a veces río, lloro y bailo como un loco. Yo creí que de hecho me había vuelto loco con ese proceso de cantar y por consiguiente le pregunté a mi maestro espiritual acerca de ello. Él me informó que ese era el verdadero efecto de cantar el santo nombre, el cual produce una emoción trascendental que es una manifestación rara. Es la señal del amor por Dios, que constituye el fin último de la vida. El amor por Dios es trascendental a la liberación, mukti, y en consecuencia recibe el nombre de la quinta etapa de la iluminación espiritual. Por encima de la etapa de la liberación, por cantar el santo nombre de Krishna, uno llega a la etapa del amor por Dios, y menos mal que afortunadamente yo fui favorecido con esa bendición. Al oír esa declaración del Señor, el Sannyasi Mayavadi le preguntó a este cuál era el prejuicio de estudiar el Vedanta junto con el canto del santo nombre. Prakashananda Saraswati sabía bien que anteriormente el Señor había sido conocido como Nimai Pandita, un erudito muy culto de Navadipa, y el hecho que se presentara como un gran tonto tenía sin duda algún propósito. Al oír esa pregunta del Sannyasi, el Señor sonrió y dijo: mi querido Señor, si me lo permite, contestaré a su pregunta. Todos los sannyasis allí presentes estaban muy complacidos con el Señor por su trato honesto, y todos respondieron unánimemente que no se sentirían ofendidos por lo que él respondiera. El Señor habló entonces de la siguiente manera: el Vedanta Sutra consta de palabras o sonidos trascendentales proferidos por la trascendental personalidad de Dios. Por ello, en el Vedanta no puede haber diferencias humanas tales como error, ilusión, engaño o ineficacia. El mensaje de los Upanishads se expresa en el Vedanta Sutra y lo que allí se dice directamente es glorioso sin lugar a dudas. Cualquier interpretación que Sankaracharya haya dado no tiene relación directa con el Sutra y por lo tanto dicho comentario arruina todo. La palabra Brahman denota al más grande de todos, el cual está colmado de opulencias trascendentales, superiores a todo. Brahman es, en fin de cuentas, la personalidad de Dios, y a él lo cubren las interpretaciones indirectas y se le establece como impersonal. Todo lo que hay en el mundo espiritual está colmado de bienaventuranza trascendental, incluso el cuerpo, el lugar y los enseres del Señor. Todos están eternamente conscientes y llenos de bienaventuranza. El Acharya Shankara no tiene la culpa de haber interpretado así el Vedanta, más todo aquel que lo acepte se condena indudablemente. Cualquiera que considere que el cuerpo trascendental de la personalidad de Dios es una cosa mundana, es seguro que comete la más grande de todas las blasfemias. Así pues el Señor le habló al Sannyasi casi de la misma manera que le habló al Bhattacharya de Puri, y por medio de argumentos poderosos anuló las interpretaciones mayavadas del Vedanta Sutra. Todos los sannyasis presentes proclamaron que el Señor era los Vedas personificados y la personalidad de Dios. Todos los sannyasis se convirtieron al culto del Bhakti, todos ellos aceptaron el santo nombre de Sri Sri Krishna y todos cenaron juntos con el Señor en medio de ellos. Después de esta conversación de los sannyasis, aumentó el Varanasi la popularidad del Señor y miles de personas se reunieron para verlo personalmente. El Señor estableció así la importancia primaria del Srimad Bhagavata Dharma y derrotó todos los demás sistemas de iluminación espiritual. Después de ese incidente, toda la gente de Varanasi quedó subyugada por el movimiento trascendental del Sankirtana. Mientras el Señor estaba acampando en Varanasi, Sanatana Goswami también llegó allí después de retirarse de su cargo. Anteriormente, él era uno de los ministros del estado del gobierno de Bengal, que en ese entonces se hallaba bajo el régimen de Nawab Hussain Shah. Él tuvo algunas dificultades en liberarse del servicio estatal, pues el Nawab no quería dejarlo ir.
No obstante, llegó a Varanasi y el Señor le enseñó los principios del servicio devocional. Él lo instruyó acerca de la posición constitucional del ser viviente, la causa de su cautiverio bajo el control de las condiciones materiales, su relación eterna con la personalidad de Dios, las expansiones del Señor en diferentes porciones plenarias de encarnaciones, su control de las diferentes partes del universo, la naturaleza de su morada trascendental, las actividades devocionales y sus diferentes etapas de desarrollo, las reglas y regulaciones para alcanzar las etapas graduales de la perfección espiritual, las señas de las diferentes encarnaciones en las diferentes eras y cómo reconocerlas refiriéndose al contexto de las escrituras reveladas. Las enseñanzas que el Señor le impartió a Sanatana Goswami forman un extenso capítulo del texto de Sri Chaitanya Charitamrita, y para explicar todas las enseñanzas con lujo y detalles se requería de un libro por sí solo. Estas se tratan minuciosamente en nuestro libro Teachings of Lord Chaitanya. En Mathura, el Señor visitó todos los lugares importantes. Luego llegó a Vrindavana. Sri Chaitanya apareció en la familia de un brahmana de clase alta y además de eso, como Sannyasi, era el preceptor de todos los varnas y asramas, pero él solía aceptar comidas que le ofrecieran toda clase de Vaisnavas. En Mathura se considera que los brahmanas Sanodia son del nivel más bajo de la sociedad, pero el Señor también aceptó comidas en la casa de un brahmana de esa clase social, porque su anfitrión resulta ser un discípulo de la familia de Madhavendra Puri. En Vrindavana el Señor se bañó en 24 gatas y balnearios importantes y viajó por todos los 12 vanas, bosques importantes. En esos bosques todas las vacas y los pájaros le dieron la bienvenida como si él fuera su muy viejo amigo. El Señor también comenzó a abrazar a todos los árboles, a esos bosques, y por el hecho de hacer eso sintió los síntomas del éxtasis trascendental. A veces se quedaba inconsciente, pero se le hacía volver en sí mediante el canto del santo nombre de Krishna. Los síntomas trascendentales que se hicieron visibles en el cuerpo del Señor durante su travesía por el bosque de Vrindavana eran todos únicos e inexplicables, y solamente hemos presentado una sinopsis de ellos. Algunos de los lugares importantes que el Señor visitó en Vrindavana fueron Kamyavana, Adishwara, Pavana, Sarovara, Kadiravana, Sheshasayi, Kelatirtha, Bandravana, Bhadravana, Srivana, Lauhavana, Mahavana, Gokula, Kaliyahrada, Dwadashaditya, Keshitirtha, etc. Cuando él vio el lugar en el que se llevó a cabo la danza rasa, de inmediato cayó al suelo, sumido en un trance. Durante su estancia en Vrindavana, estableció su centro de actividades en Akrura Gata. Su sirviente personal, Krishnadasa Vipra, lo indujo a que de Vrindavana regresara a Prayaga para bañarse durante el Magamela. El Señor accedió a la proposición y partieron hacia Prayaga. En el camino se encontraron con unos patans, entre quienes se hallaba un erudito ulema. El Señor sostuvo algunas conversaciones con el ulema y sus acompañantes y lo convenció de que en el Corán también hay descripciones del Bhagavad Dharma y de Krishna. Todos los patans se convirtieron a su culto de servicio devocional. Cuando regresó a Prayaga, Srila Rupa Goswami y su hermano menor se reunieron con él cerca del templo Bindu Madhava. Esta vez el Señor fue recibido respetuosamente por la gente de Prayaga. Balabhavata, quien residía en la ribera opuesta a Prayaga, en la aldea de Adaila, había de recibirlo en su casa, pero el Señor, mientras iba hacia allá, se lanzó al río Yamuna con gran dificultad, fue rescatado en un estado inconsciente. Finalmente visitó el centro de actividades de Balabhavata. Este Balabhavata era uno de sus principales admiradores, pero luego inauguró su propio grupo, el Balabha Sampradaya, en Prayaga, a orillas de Dasaswamedha Gata, y durante 10 días seguidos el Señor instruyó a Rupa Goswami en lo referente a la ciencia del servicio devocional. Él enseñó al Goswami las divisiones de las criaturas vivientes en las 8.400.000 especies de vida. Luego le enseñó lo referente a las especies humanas,
De entre ellas disertó acerca de los seguidores de los principios védicos, entre los cuales señaló a los trabajadores fruitivos, entre estos señaló a los filósofos empíricos y entre estos últimos a las almas liberadas. Él dijo que únicamente existen unas cuantas que en realidad son devotos puros de Sri Krishna. Srila Rupa Goswami era el hermano menor de Sanatana Goswami. Cuando se refirió de su empleo, trajo consigo 2 embarcaciones repletas de monedas de oro. Esto significa que trajo consigo unos cientos de miles de rupias que habían acumulado con la labor de su servicio, y antes de abandonar el hogar para ir donde se encontraba Sri Chaitanya Mahaprabhu, dividió la riqueza de la siguiente manera: el 50% lo dispuso para el servicio del Señor y sus devotos, el 25% para los familiares y el otro 25% restante para sus necesidades personales en caso de emergencia. De esa manera, él les dio el ejemplo a todos los cabezas de familia. El Señor instruyó al Goswami en lo referente al servicio devocional, equiparando este a una enredadera, y le aconsejó que protegiera la enredadera del bhakti muy cuidadosamente de la ofensa del elefante loco o la ofensa de los devotos puros. Además, la enredadera tiene que ser protegida de los deseos del disfrute de los sentidos, de la liberación monista y de la perfección del sistema de Hatha Yoga. Todo eso es perjudicial en el sendero del servicio devocional. De igual manera, la violencia en contra de los seres vivientes y el deseo de ganancia material y de aceptación y famas mundanas son todas perjudiciales para el progreso del Bhakti o Bhagavata Dharma. El servicio devocional puro debe estar librado de todo tipo de deseo de complacencia de los sentidos, aspiraciones fruitivas y cultivo de conocimiento monista. Uno debe estar liberado de toda clase de designaciones, y al quedar así transformado y elevado al estado de pureza trascendental, puede entonces servir al Señor mediante los sentidos purificados. Y así llegamos a la quinta parte de audiobiografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu Gauranga. Si te gustó el contenido, dale like al vídeo y compártelo con tus amigos. No olvides activar la campanita para ver más videos.